Expiación. El camino hacia la reconciliación completa con Dios. Capítulo 10. Donde abundó el pecado, abundó mucho más la gracia. ¿Cuál es el proceso por el que Dios guía al pecador a la salvación? ¿Cómo le muestra al hombre la enemistad oculta en su corazón? Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Jeremías 17:9. Qué lindo sería para el Hijo de Dios decirnos: ¿estás queriendo matarme? Y que, creyéndole, nos arrodillemos con lágrimas y pidamos perdón y creamos que Dios es tan misericordioso al perdonarnos. Veamos lo que pasó cuando Jesús trató de decirle a ciertas personas que estaban tratando de matarlo. Esto encontramos en Juan 7, 19 al 20. ¿No os dio Moisés la ley y ninguno de vosotros cumple la ley? ¿Por qué procuráis matarme? Respondió la multitud y dijo: ¡Demonio tienes! ¿Quién procura matarte? ¿Cómo afrontas a alguien con lo que está escondido en lo profundo de su corazón cuando ni siquiera es plenamente consciente de ello? Sin usar la fuerza, Dios nos permite enfrentar las consecuencias de nuestras propias decisiones para que se manifieste lo que hay dentro nuestro y podamos verlo. Tomemos por ejemplo la historia de la mujer extranjera que le rogó a Jesús que sanara a su hija. Los discípulos de Jesús estaban cegados por su racismo. Jesús podría haberles indicado lo que estaba escondido en sus corazones, pero se hubieran sentido ofendidos o directamente lo habrían rechazado por pedirles admitir una realidad que no estaban preparados para aceptar. Leemos Mateo 15, versículo 22 al 23. He aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba, diciéndole: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron, diciendo: Despídela, pues da voces tras nosotros. Si Jesús hubiera accedido inmediatamente al pedido de la mujer, los discípulos no hubieran percibido cuán pésima era su propia condición. Al permanecer en silencio, el pecado racial de los discípulos se manifestó en la petición de despedirla. Pero Jesús no se detiene ahí. Parece estar de acuerdo con los discípulos por su forma de hablar. Mateo 15, 24 dice: Él respondiendo dijo: No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Jesús parece confirmar su prejuicio. Para los discípulos, esta declaración sonó como si Jesús estuviera excluyendo a esta mujer, siendo que ella no era judía según la carne. Pero Jesús es el Salvador del mundo entero. Por eso, la casa de Israel abarca a todos aquellos que reciben el verdadero Espíritu de Dios, como menciona Romanos 2, 28 al 29. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Los que escuchan según el marco carnal solo escucharán a Jesús excluyendo a la mujer y confirmando así la parcialidad de los discípulos contra ella. Este hecho es vital para comprender todos los mandamientos de Dios en el Antiguo Testamento que parecen fomentar la violencia. Por eso la palabra de Dios es más cortante que cualquier espada de dos filos. La palabra de Dios saca a luz la semilla que reside en el hombre. Si el yo gobierna el corazón, entonces la palabra de Dios parecerá confirmar su propio pensamiento, pero aquellos que escuchan al Espíritu de Cristo oirán de una manera que refleja el carácter de Cristo.
Los que escuchan el Espíritu de Dios oirán las palabras de Jesús a la mujer como una invitación. Es el oyente quien determina el significado de las palabras. Las palabras de Jesús hablan tanto al que está en la carne como al que está en el Espíritu. Obviamente, la mujer estaba en el Espíritu porque no abandona su súplica, sino que se acerca y adora a Jesús, insistiendo en su pedido. Dice Mateo 15:25. Entonces ella vino y se postró ante él, diciendo: Señor, socórreme. Esta preciosa hija de Dios vio algo en Jesús que no la desanimó de continuar con su apelación. Pero había algo dentro de ella que todavía necesitaba salir. La posesión de su hija por espíritus malignos habla algo de la oscuridad que esta mujer había experimentado. Se sentía inútil por dentro. Creerse inútil es un pecado a la luz del valor que tenemos a los ojos de Dios. Él dice que somos amados, y creer que no valemos niega la verdad de nuestra identidad en Dios. Jesús llega a los más profundos de su alma y le muestra, como en un espejo, sus pensamientos sobre sí misma y lo que los discípulos sentían por ella. Lo dice Mateo 15:26. Respondiendo él dijo: No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. El oído carnal oye que Jesús acaba de llamarla perro, amplificando así su propio racismo o su propio sentido de insignificancia. Pero en el espíritu, el oído nota que Jesús no la llamó perro, sino que en realidad le pregunta si cree que es hija de Dios. Ella podría haber respondido: soy hija de Dios, y haber presentado su petición en este contexto. En cambio, revela su autoconcepción como alguien que no vale nada. En ese momento, el Espíritu de Dios la convence de la gracia sobreabundante. Lo dice Mateo 15:27. Y ella dijo: Sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de las mesas de sus amos. Es el Espíritu de Cristo que la está atrayendo a abandonar el sentirse como un perro y a creer que puede ser liberada de la profunda ansiedad por su hija, y también a dejar el pensamiento de que está siendo castigada por sus pecados. El deleite en el corazón de Jesús se deja ver en la expresión de una sola letra. ¡Oh! Habla del amor de Jesús por su hija. Dice: entonces respondió Jesús, dijo: Oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Mateo 15:28. Cuán sorprendidos deben haber quedado los discípulos. Después de haber oído cada declaración de Jesús de manera carnal, habrán quedado confundidos por el aparente cambio repentino de Jesús al sanar a la hija de la mujer. Esto habría puesto a prueba su confianza en él, pero afortunadamente aguantaron la prueba. No fue hasta la noche anterior de la crucifixión que verdaderamente fue revelada la enemistad en sus corazones. No tenían idea de que estaba allí. Jesús trató amablemente de advertirles. Esto está registrado en Mateo 26, 31 al 33. Entonces Jesús les dijo: Todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Con amor, Jesús señala a los discípulos lo que hay dentro de ellos. En lugar de pedir auxilio, Pedro niega lo dicho por Jesús y asevera con firmeza lo que juzga de sí mismo. Si Pedro hubiera escuchado a Jesús y pedido ayuda, entonces tal vez no habría fallado. O al menos la caída hubiera sido menos catastrófica. Mateo 26:56 dice: Mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas.
Entonces todos los discípulos, dejándolo, huyeron. Esto está en Mateo capítulo 26, a partir del versículo 73 al 75. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente, también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre, y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho: antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Pobre Pedro. La enemistad en su corazón contra el Hijo de Dios se manifestó de la manera más desastrosa. Su historia confirma lo que dice las Escrituras. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Romanos 5:20. Jesús podría haber evitado que se desarrollasen los acontecimientos que llevaron a que los discípulos lo abandonaran. Podría haberse liberado de los líderes judíos y llevado a un lugar seguro. Pero así nunca hubieran sabido lo que había en ellos y la enemistad hubiera permanecido. Para ser reconciliados con nuestro Padre Celestial debe ser eliminada la enemistad oculta en nuestros corazones. Esto se logra cuando Dios permite que las circunstancias revelen lo que hay en lo profundo de nuestro subconsciente. Cuando estas cosas salen a la luz, el Espíritu de Dios derrama su gracia sobre el pecador y lo invita a recibir el perdón. Así es como se produce la expiación. Pablo lo expresa así en 2 de Corintios capítulo 3, versículo 4 al 9. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos competentes por nosotros mismos, para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu. Porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedra fue con gran gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Pablo nos presenta la obra de los 2 pactos. La obra gloriosa del antiguo pacto es un ministerio de muerte. Nos revela la enemistad en nuestros corazones. Pero la obra del nuevo pacto es aún mejor. Nos libra de nuestra enemistad y del pecado. Recibimos la seguridad del perdón. La condenación de la ley en el antiguo pacto hace su trabajo, el de llevarnos a Cristo. A los pies de Jesús podemos encontrar toda la gracia que necesitamos para ser liberados de nuestra enemistad oculta y reconciliarnos con Dios al recibir la expiación. Aunque se usa a Moisés como el representante de la obra de la ley, ya que la ley fue dada, Dios fue el que la escribió y se la dio. No debemos pensar que aquello significa que la ley fue concebida por el hombre. Cristo le dio la ley a Moisés por medio de sus ángeles. Como menciona Juan 1:17, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Gálatas 3:19. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador.
Sin la ley, que trae convicción de pecado al corazón, nunca sabríamos la verdadera profundidad de nuestra depravación. No se puede ser curado sin un diagnóstico correcto. La ley diagnostica nuestro problema cuando nuestra enemistad oculta queda expuesta. En el mismo lugar de la exposición, Cristo nos insta que somos perdonados, y esto nos permite ser liberados de la enemistad. Pablo continúa en Gálatas 3:21. Luego, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? En ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. La ley no va en contra de las promesas de Dios. La ley no puede dar vida, pero su función es conducirnos hacia aquel que tiene la vida. Hebreos 7:19 dice, porque la ley no perfeccionó nada. Sin embargo, se introduce una esperanza superior por la cual nos acercamos a Dios. Hay perfecta armonía con lo que David escribió en Salmos 19:7. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. La ley no puede hacer perfecto a nadie, pero trae una mejor esperanza. Así es como convierte al alma. Actúa como un tutor para llevarnos a Cristo, como dice Gálatas 3:24. Por lo tanto, el antiguo pacto le habla al viejo hombre en el lenguaje del hombre. Se expresa de tal modo que magnifica sus ideas equivocadas. Así es como las palabras de Jesús parecieran indicar que Él no fue enviado para ayudar a la mujer cananea. Cuando sobreviene la crisis y nuestra condición sale a la luz, entonces se ofrece la gracia para que el alma entre en la experiencia del nuevo pacto. Esta es una puerta estrecha de traspasar. Ya Jesús nos había dicho que pocos en este mundo elegirán entrar en este proceso de exponer y revelar sus pecados a través de la ley, para luego recibir la gracia amorosa y perdonadora de Dios. Así es como el antiguo pacto y el nuevo pacto trabajan juntos para llevarnos a la salvación. Si colocamos algunos de estos conceptos en un marco, podemos ver claramente cómo funciona. El antiguo pacto se golpea la roca. En el nuevo pacto se habla a la roca. En el antiguo pacto, el altar de bronce que está en el patio. En el nuevo pacto es el arca de oro en el lugar santísimo. El antiguo pacto, Dios requiere sacrificio. En el nuevo pacto, el hombre requiere sacrificio. En el antiguo pacto, la justicia demanda muerte. En el nuevo pacto, la justicia ofrece misericordia gratuita. En el antiguo pacto, Dios mató a Cristo. En el nuevo pacto, el hombre mató a Cristo. En el antiguo pacto es el pensamiento del hombre. En el nuevo pacto es el pensamiento de Dios. En el antiguo pacto es la expiación del hombre. En el nuevo pacto es la expiación de Dios. Los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos, pero Dios nos encuentra en nuestro pensamiento y nos trae a su lugar de comprensión. Atravesamos este proceso de 2 pasos para poder ser guiados a la armonía con Dios. Esto es recibir la expiación. Es vital que comprendamos este proceso para que cada uno de nosotros reciba la expiación. La enemistad oculta en nuestros corazones debe ser revelada. Esto es el antiguo pacto. Así es como podemos recibir la gracia abundante de Dios, que es el nuevo pacto. Cuando entendemos este proceso de 2 pactos, tenemos el marco correcto para entender historias tales como la matanza de niños inocentes de Números 31.